Claro, la vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad. Yo, por más vueltas que le doy, cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80. El problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor. Entonces yo creo que como padre, Él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva a la condenación se detenga. Y creo que el tiempo que nos da no es que nos esté haciendo esperar porque sí. Todavía nos da tiempo para la conversión, todavía nos da tiempo para cambiar. Y en cierto modo, siguiendo el esquema bíblico, también deja pasar un poco de tiempo para que la copa de la iniquidad se colme y así sea tan evidente que Él tiene que intervenir, que pueda hacerlo de una forma ya integral, perfecta y que esté justificada. O sea, llega un momento en que hasta los mismos pueblos reconocen, sí, Dios fue duro, pero estaba justificado. Hay momentos en que la corrección puede ser más parcial, más pequeña, no tan severa, pero hay otros momentos en que Dios deja que la copa de la ira se llene para así poder hacer las cosas desde los fundamentos nuevos. Ese es el caso de la Segunda Guerra Mundial, clarísimamente. Y Europa mejoró. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más moral, mucho más cercana a Dios de lo que lo había sido a principios del siglo XX. Eso se ve sobre todo en materia sexual, pornografía, etc. La Europa de la posguerra se volvió mucho más religiosa. Eso está clarísimo. Pero después, a partir de los años 70, finales de los 60, comienza a haber todo un movimiento en el que empieza a llamarse a la juventud a la rebelión, a seguir caminos contrarios a la religión, caminos de pesimismo,
de ateísmo. Fue la época dorada del comunismo en las universidades, entre los intelectuales, y eso acabó extendiéndose ya a toda la población. Pero el cambio fue en los años 70. Podía haber seguido la sociedad de Europa y Estados Unidos viviendo de un modo más, vamos a decirlo así, puritano en todos los aspectos, yendo a misa, honrando a Dios, etc. Hasta el año 2020, sí. Pero de hecho, empezó a cambiar en ese momento. ¿Por qué hay una persona que actualmente va a misa, hace su ratito de oración, hace un retiro espiritual cada año, es buena, y en un momento de su vida empieza a alejarse, empieza a enfriarse, empieza a cambiar? La libertad humana, el libre albedrío. Pero eso no es matemático, no tiene que ocurrir a un ser humano en este momento de la vida. Puede ocurrir ahora, o puede ocurrir 10 años antes, o puede ocurrir 20 años después, o puede no ocurrir nunca. Lo mismo que pasa con las personas, pasa con las sociedades. Europa y Estados Unidos comenzaron a cambiar en los años 70. Podían haberlo hecho 40 años después, o nunca, o antes. De hecho fue así. Pero desde luego, lo que está claro es que hemos abandonado los caminos de Dios. Yo entiendo que si nos está viendo alguna persona que es no creyente, que es atea, pues no esté de acuerdo para nada en lo que yo estoy diciendo. Él dirá, no, la sociedad del siglo XXI va en esta dirección, de liberalidad sexual, de que la religión cada vez quede más reducida en su ámbito y en el número de personas que creen en ella, etc. Yo lo veo bien, estoy contento y feliz y no pasa nada aquí, y ya veréis cómo no pasa nada en el mundo. Yo entiendo esta forma de pensar, pero también el ateo debería darse cuenta de que si Dios existe, a él no le va a dar lo mismo que la gente se esté alejando de él, que la gente esté conculcando los mandamientos que le dio a Moisés, el aborto, la destrucción de la familia, etc. O sea, si Dios existe, hasta el más ateo de los hombres debería entender, ¿no? Claro, si tanto nos alejamos de unos mandatos objetivos como Él los ha dado en la Biblia, pues al final Dios va a tener que intervenir, porque eso es lo que nos dice en la Biblia. Hay que tener en cuenta también, viendo la historia, que cada vez que un pueblo se ha alejado de forma muy radical de Dios, ha habido un castigo divino. Y así lo ha entendido además la población en general. O sea, después de la Revolución Francesa, todo el mundo entendió que aquello era un castigo divino, lo que vino después. Y efectivamente, la sociedad francesa, con la Restauración, se vuelve más religiosa. A veces la gente se olvida de que antes de la Revolución Francesa, la práctica de la religión había caído de un modo escandaloso, y que Francia va a recobrar mucho después que acabó toda esa tormenta. ¿Cómo veo yo ahora que puede venir la purificación? Realmente no estoy muy seguro de cómo va a venir. Lo que sí que veo con claridad es el proceso de descristianización. El proceso de descristianización, y lo que digo son meras opiniones, no va a venir porque echen en un momento dado a los cristianos a los leones. No va a haber campos de concentración en los que se confine a los católicos, ni circos romanos. No. Yo creo que la persecución hoy día va a venir por el campo legal. Es decir, muchos políticos en algún momento
van a decir, la Constitución tiene estos valores, ustedes no los están aceptando. Incluso cuando los tiempos estén ya más maduros, algún político dirá, habrá que ver si esta denominación religiosa se adecúa a nuestros valores constitucionales. Y si no se adecúa, vamos a quitarle la personalidad jurídica. No tener la personalidad jurídica, ¿qué significa? Pues que no puedes abrir una cuenta bancaria a nombre de la Iglesia Católica. Tienes que poner nombres concretos de personas físicas. No puedes tener un seminario a nombre de la Iglesia. No puedes tener iglesias a nombre de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quitar la personalidad jurídica a la Iglesia Católica implicaría reducirla a pequeños templos pequeñitos puestos a nombre de personas particulares. Después de una etapa de persecución legal, en que, insisto, casi nadie va a ir a la cárcel, sí que se podrá enviar a la cárcel a personas muy destacadas que una y otra vez a lo mejor pudieran tener cierta relevancia en los medios y que quieran dar un escarmiento público a algún juez, pero a través de multas se puede callar a todo el mundo. Llega un momento en que ya cuando te han puesto 5 multas crecientemente más duras, pues al final no hablas y al final se va estableciendo esa opinión única en la sociedad, y estos son los extremistas, los radicales, los fanáticos, los que nos quieren hacer volver a la Edad Media. Entonces, en un primer momento van a ser multas. Alguno puede acabar en la cárcel en todo caso, pero van a ser muy pocos. Pero yo veo claro que en muchas sociedades europeas el siguiente camino es quitar la personalidad jurídica de todas aquellas denominaciones religiosas. Eso nos haría perder las iglesias. Automáticamente el sostenimiento económico de la iglesia quedaría reducido a casi nada. Y eso que incluso pueden ir más allá, porque pueden decir, no, es que ustedes están fuera de los valores constitucionales, y prohibir incluso todo tipo de reunión de aquellas denominaciones que no se adecúen a esos valores. Es decir, entraríamos ya en una situación como la de China, con una iglesia patriótica y una iglesia clandestina. A la iglesia patriótica le permites tener templos, le permites todo. A la iglesia clandestina no le permites ni siquiera lugares de reunión, y si quieres puedes decir, no, ustedes de hecho están quebrantando la ley, no les permitimos ni reunirse en las casas, porque hemos dejado claro que esta denominación no cumple los requisitos constitucionales. O sea, la situación puede ser tremenda. El tema de que además se permita una iglesia patriótica, una iglesia constitucional, es peor incluso, porque divide a los cristianos. Empiezan muchos a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero voy a esta iglesia. Y en esa iglesia ya se predica lo que el mundo quiere que se predique. Tampoco hay que ser tan extremista, tampoco creas división. Y al final la gente que va a una iglesia, lo normal es que acabe pensando lo que se piensa, lo que se dice en esos sermones. Así que soy muy pesimista respecto a lo que va a suceder. Ahora bien, si la sociedad en los próximos 20 años va por este camino, la sociedad va a seguir su proceso de degradación. Los que, como yo, ahora tenemos 47 años, hemos visto en 20 años qué cambio tan radical ha dado la sociedad. Y este ritmo de cambios es como si se fuera acelerando. El comienzo era muy lento, le costaba, había muchas resistencias, pero cada vez más se va acelerando. Si en 20 años ha cambiado mucho la sociedad, la mayor parte de los cambios han sucedido en los últimos 5 años. Es decir,
¿Qué no puede suceder? Ya no digo en 20 años más, en 10 años más. Entonces, si la sociedad se sigue degradando, si cada vez más al mal se lo llama bien y al bien se lo llama mal, si la destrucción de la familia crea, ya de hecho mucha gente está en esa situación, crea una sociedad de personas que viven solas en sus pisos, sin hijos, sin cónyuge, viviendo el día a día. Tengo estos años de vida, voy a pasarlos lo mejor que pueda, y pasarlo lo mejor que pueda es lanzarme sin ningún tipo de remordimiento a la consecución de todos los placeres que pueda, cuanto más intensos mejor, y además ese proceso lleva cada vez más a un aumento de la perversión. Por hablar solo de la sexualidad, que es solo una faceta, cada vez más personas tienen una psicología sexualmente depravada, el sadismo, el masoquismo y otras cosas que casi avergüenza hasta el mentarlas. Cada vez está aumentando más eso. Eso tiene una influencia en todo lo demás, en el modo en que funciona la sociedad a todos los efectos, en todos los campos. Si la sociedad se maligniza, la sociedad que primero se volvió agresiva contra la Santa Iglesia de Dios, acabará siendo una sociedad de leones que luchan entre sí, de lobos que luchan entre sí. El hombre se convertirá en el lobo del hombre. Y eso que pasa con las personas dentro de la sociedad, pasará también con las naciones. Por eso, el camino de alejamiento a Dios, qué duda cabe, llevará a la guerra. Las naciones lucharán entre sí. La Biblia nos advierte claramente en sus páginas que el alejamiento de Dios lleva a la aparición del anticristo.